plataforma gremial de la Federación Médica Peruana, tenemos la lucha frontal contra todo tipo de corrupción. Como sabemos, actualmente en el país se pierden más de 22.000 millones por año. Esto lo ha mencionado la Contraloría Nacional de la República, que incluso entre el 21 y el 23 se perdieron por un promedio de 24.700 millones por año. ¿Qué significa esta pérdida? Más o menos 12.7 soles de cada 100 soles. Todos decimos que el diezmo, ¿no?, que la corrupción ahora ya supera, y en algunas regiones incluso ya no es 10 sino 20 soles por cada 100. Y esto significa que más o menos un costo de un hospital de 400 camas, llave en mano, es más o menos de 700 millones, ¿no? Esto lo podemos corroborar. Los últimos hospitales que han construido, incluso con resonador, equipos de última tecnología. Hay algunos costos que podrían superar el costo cama, ¿no?, donde se hacen tratamientos especiales, oncológicos. Sin embargo, esto es lo real, y por año podríamos construir más de 20 hospitales, y esto es todo lo que se lleva a la corrupción. Por eso es importante que en el lugar que estemos denunciemos cualquier tipo de corrupción. Nosotros vamos a continuar logrando, saliendo a luchar para que el presupuesto del sector salud sea al 10%, como hay en algunos países en Latinoamérica. Actualmente 1% del PBI significa 11.500 millones. Esto, tenemos un presupuesto de 33.000 millones de soles para salud. Esto significa ni siquiera el 3% del PBI. La Oficina de Cooperación para el Desarrollo Económico pide un 8%, el promedio latinoamericano es el 6%. Pero también acá tenemos que justo se menciona que en 2016, o sea, hace 10 años atrás, nuestro presupuesto fue menos de 3.500 millones. Eso hizo que en la pandemia no tengamos camas UCI, no tengamos recursos humanos, equipos, hacer análisis para ver si el paciente está infectado o no. Actualmente yo trabajo en el instituto, no tenemos clorofentina para poder ver si el cuadro del paciente es una infección bacteriana. Entonces tenemos muchas limitaciones, y esto es consecuencia del bajo presupuesto que se da para el sector salud. La siguiente. La importancia también que las unidades ejecutoras de salud tengan verdaderos gestores por meritocracia, y de este modo no se devuelva el presupuesto, ¿no? Como sabemos, el año pasado hemos tenido pues una ejecución de gasto aquí en Lima bastante importante, ¿no? Creo que acá hemos pasado el 99% de ejecución de gasto. En regiones tenemos el 80%, pero hay algunas regiones que no llegan al 50%. Tenemos tantas carencias, sin embargo devolvemos presupuesto. Y muchas veces es por falta de una buena gestión. La siguiente. Bueno, este es un tema bastante importante, ¿no?, que ha traído muchos debates. Incluso se trató el año pasado en el Congreso Médico, ¿no?, donde se pide pues un régimen especial para la jubilación. Como sabemos, actualmente el médico por la ONP está cercano a los 800 soles. La AFP de aquellos médicos que no tocaron un sol está entre 1.100, 1.300, depende de la AFP y en qué grupo lo tenía, si era el 1, el 2 o el 3. Sin embargo, pues lo real es que muchos de los colegas a los 65 años retiran sus fondos, llegan a los 70 y realmente muchos preguntan cuál va a ser su pensión. Pues lamentablemente pues ya no lo retiraron, o muchos que han retirado parcialmente y están recibiendo un monto mínimo, ¿no? Aquí es muy importante la reunión que tengamos, la unión que tengamos entre todos los trabajadores del sector salud para lograr pues, que se implemente un régimen de pensiones especial, ¿no? Nosotros estamos expuestos a muchas enfermedades, ¿no? Sufrir de infartos, contagios, efectos
contagiosas. Sin embargo, no tenemos una fecha. Esperemos que ahora se apruebe, ¿no? En este próximo año vamos a ver, ya vamos a tener entre poco nuevo gobierno. Muchos prometen, pero esperemos pues, que alguien lo concretice, ¿no? No queremos pues de repente la célula viva como existía antes, ¿no? Que ahora sería más de 9.700 soles, sino que se dé algún monto relacionado a la remuneración mínima vital, ¿no? Y en ese sentido, como Federación Médica, estamos comprometidos. Este 5 de marzo se va a hacer un foro, régimen especial de jubilación del médico, en coordinación con la Asociación Nacional de Médicos Cesantes y Jubilados. La siguiente. Respecto a los lineamientos para el ascenso, esto, como saben, el año pasado, pues, mucho esfuerzo, paralizaciones para que se logre ascender en 2 niveles aquellos médicos o trabajadores de la salud general que estaban postergados más de 12 años. Sin embargo, hubo algunas observaciones totalmente ilegítimas de parte de Servir, del Ministerio de Economía, en que no permitieron ascender 2 niveles a los reasignados, ¿no? Incluso algunos ni siquiera un nivel, no considerando que estos médicos ya o trabajadores tenían muchos años en el mismo nivel, y también no se consideró a los médicos que habían ascendido en menos de 5 años al 31 de julio de 2024. Aquellos médicos que habían ascendido un nivel, que habían ganado un concurso por meritocracia, sus colegas que no ganaron ese concurso pasaron, por ejemplo, del 2 al 4, y los que ganaron se quedaron en el 3, ¿no? Algo injusto. Sin embargo, ya en la ley del presupuesto se ha corregido esto, y como federación y en concordancia con el Ministerio de Salud, se está pidiendo que se cuente también el tiempo de servicios en contratos de plaza 276, lo que no se consideró en el ascenso anterior, aparte de ser un residentado mínimo. Entonces, esperamos que acá tengamos buenas respuestas, no creemos que debe haber mucha dificultad, debido a que está en la ley del presupuesto. Sin embargo, también se está considerando en los lineamientos el cambio del grupo ocupacional. Como sabemos, muchos trabajadores ahora pues, están en su mayor nivel, los profesionales, al pasar a la condición de médico están ganando menos cantidad. En ese sentido se ha considerado un articulado adicional para que se considere también al grupo de cambio ocupacional. Actualmente los lineamientos ya se encuentran en Servir. Los lineamientos el año pasado en Servir estuvieron más de 3 meses. Y ahora pensamos que esto debe salir antes del mes, debido a que la gran mayoría de lineamientos son los mismos que el concurso anterior. El día lunes tuvimos la primera reunión como Federación MINS y Servir. El día de hoy por la tarde nos van a avisar qué día es la siguiente reunión. Bueno, respecto a la escala salarial, como sabemos, la escala salarial se aprobó el 21 de julio del 2015, ya han pasado más de 10 años, ¿no? Esta escala se trabajó con los promedios de lo que ganan los colegas en la seguridad social o ganaban en la seguridad social, más el promedio latinoamericano sin considerar Venezuela, ¿no? El que habla participó en la comisión encargada de elaborar esta escala salarial entre el MINS y la Federación Peruana. El día martes de esta semana nos hemos reunido y estamos a la espera de la resolución ministerial para conformar la comisión encargada de elaborar la escala salarial. En la anterior oportunidad fue paritaria, 2 miembros del MINSA, 2 de la Federación. En esta oportunidad estamos pidiendo 3 del MINSA. Ya están designadas las direcciones que van a participar, la DIGER, Recursos Humanos y Asesoría Jurídica, y nosotros vamos a elegir 3 miembros. Bueno, la escala salarial, como ustedes saben, pues ya está desfasada. Los colegas del seguro, Salud les está ofreciendo al nivel 5 a 12.400 soles, ¿no? Nosotros estamos en 9.000, en realidad considerando el bono
pasamos poco los 10.000. Sin embargo, los trabajadores o los médicos, en este caso de salud, están pidiendo 14.000. Todavía no han terminado de negociar, pero ahora también tenemos que considerar ya no solo el promedio latinoamericano, sino también, como saben, ahora cualquier médico va a España y le dan su registro de médico general, ¿no? Sin ningún trámite, solamente con el derecho y la solicitud de hacerlo. El título de especialista sí demora, ¿no?, algunos meses, muchas veces son trámites administrativos. Tengo conocidos que han ido, por ejemplo, un anestesiólogo, y a los 6 meses se puede llevar documentos que acreditaban que era anestesiólogo, firmado por jefes de servicios diferentes del hospital. Después de más o menos 6 meses le han dado el título de especialista en anestesiología. Y también, como vemos la propaganda, que ahora no es inválido para irse a Alemania, se requiere hablar en el alemán el promedio, y también uno ya puede ejercer, ¿no?, como médico general. Y después la especialidad sí ahí demora un poco más o menos 2 años. La siguiente. Bueno, este reglamento de infracciones y sanciones y de fiscalización ya tiene mucho tiempo. Esto se aprobó por decreto supremo en el 2020. Se dieron 90 días para que se apruebe. Sin embargo, pues han pasado ya más de 5 años y no se aprueba, ¿no? El año pasado, el 30 de octubre, se aprobó por decreto supremo el ROC del Ministerio de Salud, en el que indica que el Ministerio de Salud tiene implicancia a nivel nacional para ver gestión, fiscalización, ¿no?, y es el responsable de la atención de salud a nivel nacional. Entonces, esto es un elemento favorable para que esperemos, habiendo permiso del ministro actual, de que se prepublique y pronto estemos aprobando estos reglamentos que están esperando más de 5 años. Bueno, como sabemos, el reglamento de guardias también tiene mucho tiempo atrás. Hay muchos lugares, ¿no?, sobre todo las regiones, que tienen interpretaciones auténticas: cuántas guardias se debe hacer, si se corresponde o no la guardia comunitaria, ¿no? Tenemos el caso de toda la región Callao, por ejemplo, que no hay guardia, ni una sola guardia comunitaria. Entonces, esto también ya se prepublicó en octubre del 2020, se dieron los aportes necesarios. Sin embargo, hasta ahora no hay concluido nada. En las reuniones con el ministro actual hemos concordado que la DIGEL, la Dirección General de Personal, tiene ya el documento propiamente terminado, y esperemos que pronto esté para ser publicado. Así. Bueno, respecto a la CTS, como ustedes saben, el año pasado se aprobó la CTS de nombramiento a los trabajadores administrativos del sector público, incluyendo nuestro compañero de trabajo del Ministerio de Salud, ¿no?, y a los médicos, aduciendo, o a los profesionales de la salud, aduciendo que nosotros somos 1153, no nos han considerado, ¿no? Eso era la interpretación legal, debido a que nosotros hemos ingresado por la 276. En ese entonces, para muchos de nosotros no existía la 1153, como saben ustedes, eso viene desde 2013. Sin embargo, hay el compromiso de hacer un proyecto de ley con la presidenta de la Comisión de Salud. Hicimos entrega del proyecto de ley el 4 de febrero, hace 2 días ya lo han mandado al Congreso para que sea distribuido, para ver en qué comisión le corresponde revisarlo, ¿no? Entre las posibilidades estaba salud, trabajo y presupuesto. En este nuevo proyecto de CTS, como sabemos, el anterior decía el promedio de los 36 últimos meses. Ahora se está poniendo que sea sobre el último mes, y que no ocurra lo que en algunas unidades ejecutoras están haciendo, de contar los días que no se trabajó durante el COVID, ¿no? Como sabemos, algunos
trabajadores por ser mayores de edad, al inicio mayores de 60, después de 65, o tener una comorbilidad, no se les permitía trabajar. Entonces, no es culpa del trabajador. Sería una ley que ya en 2024 es el último plazo para regular. Sin embargo, algunas unidades ejecutoras quieren tomar el pago de la CTS para cobrarse los días no laborados, y eso es ilegal. Y en este proyecto de ley también se aclara que no debe ser descontado ningún beneficio social para pagar respecto al pago de la CTS. Bueno, como sabemos, la lucha constante de la Federación es exigir el nombramiento de médicos contratados bajo cualquier modalidad. Esperamos que este año, que ya se terminó de nombrar los casos regulares, que se llaman entre comillas, 30% faltante, este año se empieza a nombrar a los CASCOR. Como sabemos, pues estos dieron su vida, nosotros consideramos que deberían estar nombrados, el Congreso sí lo ha determinado, y hay ya la puerta en la ley de presupuesto para que este año se pueda nombrar. Esto es un compromiso de la Federación. La verdad que tampoco podríamos decir qué porcentaje, ¿no? Pero lo más seguro es que sea un porcentaje. Como sabemos, el anterior nombramiento fueron 20%, al siguiente año 20%, 2025 30% y este 2026 se completó el último 30%. Bueno, algo que debido a que el Congreso ahorita está de vacaciones y no se ha podido discutir ya en el Pleno, es la extensión de carrera médica voluntaria hasta los 75 años para médicos con y sin especialidad, para evitar los abusos que vienen ocurriendo con la extensión de los médicos especialistas. Como sabemos, la ley dice claramente que el responsable es el jefe de servicio. En muchos sitios interviene asesoría jurídica, interviene el director, interviene el gerente regional de salud, como es el caso de Arequipa, y esto ha mostrado que actualmente en Arequipa estén en una huelga, y no, como sabemos, por este abuso que se ha cometido por parte del director regional de salud de no querer dar extensión a los 75. Para este proyecto solamente se necesitan los certificados de salud, ¿no? Que el médico goce de plena salud y la voluntad de continuar. Como sabemos, los certificados son de oftalmología, cardiología, reumatología, medicina física y psiquiatría, ¿no? Entonces, ahí completamos los 5 certificados y esa, más la voluntad, sería el único requisito para continuar. Acá hay muchas controversias, algunos dicen que se quita el derecho de trabajar a los médicos jóvenes. Como sabemos, en el país nos faltan 16.000 especialistas. Tenemos ya que esta ley en septiembre cumple 5 años, o sea, ya igual ese grupo inicial va a empezar a jubilarse y van a quedar la plaza para los más jóvenes, ¿no? Pero, como mencionamos, ya tenemos bastante avanzado, tenemos compromisos de la bancada más importante del Congreso para que esto ya sea aprobado, incluso en una de las primeras, uno de los primeros plenos del Congreso que van a empezar ahora en marzo, ¿no? Como sabemos, esto ya se aprobó en la Comisión de Salud y de Presupuesto. La siguiente. Bueno, el doctor José Carmen se ha retirado, pero también un compromiso que tenemos es hacer realidad la titulación por modalidades de competencia, ¿no? En especialidades de medicina familiar, comunitaria, administración y gestión de salud, medicina legal y epidemiología. Hemos conversado con el doctor José Carmen la factibilidad de hacer realidad esto, ¿no? Tendría que pasar por una modificación de la ley universitaria, me parece que es el artículo 9, para poder hacer esta titulación. Como sabemos, en 2017 ya se dio el caso, pero tampoco esto es una carta abierta. La primera evaluación fueron más o menos desaprobados más del 90%, la segunda fueron cercanos al 50% que aprobaron, ¿no? Esto demoró cerca de un año, la capacitación, todo lo necesario para sacar el título.
en las especialidades de medicina familiar y medicina legal. Ahora estamos ampliando algunas, y en el caso de sus especialidades, por problemas médicos legales, hay muchos médicos que vienen con especialidades, por ejemplo, de coro. Yo trabajo en el hospital de niños, otorrino, la neurología pediátrica. No tenemos ningún especialista, a pesar de que tenemos médicos que ya trabajan 30 años o más, ¿no? El doctor Rigra creo que está cerca de los 40 años trabajando. Entonces, en ese caso sí tendría que ser un trabajo mayor, tendría que hacerse, digamos, algunas conversaciones con la Asociación de Facultades de Medicina para poder hacer realidad las subespecialidades, sobre todo las que ya se determinan, y hay especialistas que vienen del extranjero, muchos a la parte privada, pero no están en los hospitales, ¿no? Y nosotros queremos subespecialistas, por ejemplo, porque ahora no se permite hacer especialidad de otorrino, la neurología pediátrica, si es que no hay un médico trabajando para la institución que tenga esa especialidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a tratar de que esto sea así. Bueno, como sabemos, en 2017, cuando se aprueba el pago de la escala salarial, que se inicia el pago de la escala salarial, perdón, después de una huelga de 37 días, se aprobó un costo de guardia, ¿no? Para ponerles un ejemplo, en el nivel 5, una guardia de domingo de noche ahora es 4%. Esto significa más o menos 380 soles. Lo que reciben ahora los colegas es lo mismo. O sea, hay un atraso en este pago, pero acá se necesita que se apruebe el reglamento. Esa era la condición. Entonces estamos primero, se apruebe el reglamento de guardias, esperemos que sea pronto, y después exigir que se paguen los montos que reconoce el decreto supremo dado en 2017. Siguiente. Bueno, como sabemos, se nos ha retirado el artículo 24, literal G, K del decreto legislativo 276, en la que se reconoce el derecho de que un personal nombrado, en este caso los médicos, pueda retornar a sus sitios de trabajo después de 2 años. Como sabemos, siempre se decía que la plaza va a quedar 2 años, pero ahora no, uno se retira por cualquier motivo, o por viaje, no sé, y quiere regresar y al mes o a veces 2 meses ya encuentra a otra persona en su plaza. Así como los 4 años de formación profesional, como sabemos, en el ascenso del 2012 sí se reconoció a los 4 años de formación profesional para sumarlos al ascenso, sin embargo, vino a servir y esto no lo quiere reconocer. En ese sentido, vamos a trabajar para hacer viable el proyecto de ley titulado que dispone de la plena vigencia del artículo 24, literal G y K del decreto legislativo 12. Así. Bueno, tenemos algunos candidatos, sobre todo que ahora que las encuestas lo ponen en primer lugar, que quieren hacer municipalizar la salud. Nosotros como federación vamos a defender que la salud debe ser manejada por el gobierno, por el Estado, ¿no? No vamos a permitir de ninguna manera. Nosotros hicimos una huelga, la más prolongada de la historia, de 150 días, debido a que querían municipalizar la salud, ¿no? Ese fue uno de los principales motivos de esa huelga del 2014. Ahora vamos a continuar defendiendo que la salud sea responsabilidad del gobierno, no de los municipios. Nosotros viajamos a todas las regiones, incluido acá nomás el Callao. Ellos quieren regresar al Ministerio de Salud, ¿no? Los médicos, los trabajadores sienten que la salud está mejor manejada por el Ministerio de Salud, con todas sus deficiencias y en contra de lo que ocurre con las regiones donde hay muchos abusos, no hay el respeto a las leyes, a los derechos adquiridos. Entonces, esto va a ser nuestro compromiso de evitar la municipalización.
menos las APP, ¿no? Como algunos también lo han mencionado. Siguiente. Bueno, como sabemos, muchos países nos mencionan pues, que para poder salir o mejorar la calidad de atención se requiere que aproximadamente el 80% de la población sea atendida en el primer nivel, un 18-20% en el segundo nivel y un 8% en el tercer nivel, ¿no? Como es el caso de este hospital nacional. Sin embargo, acá en el país, la falta de infraestructura, ¿no? La falta de equipos, insumos, hace que los pacientes migren a los hospitales, ¿no? No desconfían de sus centros de atención del primer nivel. También el otro pedido que estamos haciendo es que los establecimientos de salud 1-3 sean categorizados a unos 4 estratégicos. Ahora ya se modificó la ley, hace algunos años teníamos un límite de estratégico, ¿no? Y ocurría que si uno quería formar un estratégico, tenía que cerrar uno para abrir el otro. En cambio ahora sí se puede abrir más estratégicos y eso permite pues, que los médicos especialistas, sobre todo, perciban aparte del bono del primer nivel, el bono del especialista, y también sea un incentivo para que los especialistas acudan al primer nivel de atención. Así. Bueno, se ha hablado también de cursos periódicos de capacitación médica con valor académico, ¿no? Para lo cual hemos hecho convenios ya con la Escuela Nacional de Salud Pública. El último ascenso se hizo un curso, ahora vamos a hacer otro de este ascenso. Y también mencionar la ayuda del doctor Leguía que nos presta en el Comité de Salud Pública, donde siempre está interesado en la capacitación, ¿no? Hemos hecho convenios con San Marcos, la gran mayoría de cursos han sido en convenios realizados con la Universidad de San Marcos. Y vamos a seguir en ese tema. Bueno, acá en Lima también se da que la mayoría de plazas de médicos que cesan, fallecen, renuncian, son instituidos, se utilizan, se da oportunamente el acceso por concurso interno y también incluso si no hay para concursar, cuando la plaza se libera, se baja pues, de nivel y se puede primero la reasignación y luego concurso interno. Sin embargo, en las regiones se da una sorpresa que eso no ocurre. Hay regiones que nunca han hecho un solo concurso, ¿no? Aquí en Lima creo que es periódico, casi todos los hospitales hacen 1 o 2 veces al año y en ese sentido debemos continuar para que no se pierdan nada más. Al siguiente. Lucharemos para que los bonos para especialidad de atención primaria de salud pasen para formar parte de la remuneración principal, ¿no? Y en este sentido también esperar que los bonos que recién ingresan sean percibidos, no se estén haciendo trámites, procesos administrativos que a veces duran más de un año. La siguiente. Y si queremos el pago oportuno de los derechos por 25, 30 años, luto, sepelio y la CTS, ¿no? El compromiso era antes de la pandemia que se hacían decretos de transferencia cada 6 meses. Sin embargo, estos 2 últimos años se hacen modificaciones presupuestarias y no se da el dinero. La siguiente. Bueno, como sabemos, cada vez se ven más atenciones de pacientes o familiares a los médicos en actos de servicio, ¿no? Hemos visto pues, incluso por defenderse, a veces viene la policía y al médico lo llevan preso en vez de evitar la agresión, ¿no? Los médicos nos preparamos para curar, para sanar, no para hacer daño. Lamentablemente a veces pueden ocurrir eventos indeseables que uno no quisiera y el familiar o el paciente lo quiere culpar al médico. Y en ese sentido hay muchas agresiones, a veces por falta de medicamentos, por demora en operaciones, y en eso vamos a ser insistentes para que se sancionen a aquellos que agreden a los trabajadores de salud en el país.
Bueno, esto es algo que ya está normado, la presencia del Comité de Seguridad de Salud en todas las unidades ejecutoras, protegiendo al máximo la salud de los trabajadores. ¿No? Empezando con la siguiente. Bueno, hay un problema que se ha dado el caso nacional, que basta su director o el director adjunto, pero sin embargo el director es un monto que es inferior al médico del cuarto nivel sin considerar incluso su cuerpo, ¿no? Y en ese sentido vamos a hacer que esto se corrija y que haya pues en los hospitales grandes, ¿no? Donde mayoritariamente se pone director adjunto y en adición director general. Entonces una persona hace dos labores. Entonces esto evita que haya una mejor gestión. En ese sentido vamos a exigir que se corrija eso. La siguiente. Bueno, el ejercicio ilegal de la medicina es algo que vamos a estar siempre colaborando con el colegio médico, denunciando pues todos los actos que se cometan de ejercicio ilegal y exigiremos la pronta despenalización de la actividad. La siguiente. Bueno, esto es algo que aspiramos a ser miembro pleno de la Asociación de Sindicatos de Médicos de América y del mundo, ¿no? Como sabemos, aquí es la Asociación Latinoamericana, donde está Brasil, Uruguay, Argentina, Chile, ¿no? Y nosotros también nos vamos a la siguiente. Bueno, esto ya es la última. Actualmente, como se menciona, se han logrado nombramientos incluidos, para esto se transfirieron 500 millones. Hemos logrado que el 30% restante del nombramiento de los cargos regulares se ejecuten dinero. Casi todos sabemos que siempre se hacía en los últimos días de diciembre. Ahora se transfirieron 161 millones para ese propósito. Y también la transferencia presupuestal total a nivel nacional para pago de ascenso, un monto de 350 millones. Bueno, la siguiente, esto es lo colean, la nueva plataforma solo se logrará si luchamos. Gracias. Bien, en aras de por el tiempo, obviamente, vean ustedes, agradecer a la Federación Médica Cubana por pasar en vivo esta reunión, este foro, invitarlos a todos los colegas a unirnos en esta plataforma gremial. Vean ustedes que los logros son importantes para mejorar el bienestar de todos los peruanos. Muy agradecido, doctor Godofer, gracias por su presencia. Buenas tardes.